buenas noches, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Te damos la bienvenida a tu espacio Cultura de Familia, además de darte la bienvenida a nuestro hogar. Estamos contentísimos de que estés con nosotros en esta noche y de que nos permitas llegar hasta donde te encuentres, sea tu hogar, sea tu trabajo o donde estés viéndonos desde tu dispositivo. Amén. Inmensamente agradecidos, Virna y Rogelio Simbrón por aquí. De verdad que para nosotros es una bendición poder compartirles este momento, este tema tan interesante que entendemos que va a ser de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Amén. El tema que vamos a tratar hoy, le pusimos un título bien peculiar y le pusimos el poder del perdón y le agregamos una coletilla importante como estilo de vida. Wow, qué interesante. Realmente necesitamos aprender el perdón como estilo de vida. Yo quiero, para introducir, decirles que la actitud de pedir perdón y perdonar es una actitud, número uno, que sana, que libera y que restaura poderosamente. Les repito, la actitud de pedir perdón es una actitud que sana, libera y restaura poderosamente. Entonces necesitamos el poder del perdón, pero no simplemente el poder del perdón, sino como estilo de vida para obtener esa paz que tanto deseamos nosotros los seres humanos. Amén. Amén, mi amor. Entonces tú decías que el perdón debemos de tenerlo como estilo de vida, ¿verdad? Tiene que ser como estilo de vida. Entonces, y vamos a explicar por qué. Se entiende que estilo de vida debe ser algo normal, que no nos cueste. Correcto. Como que tú fueras a tomar un vaso de agua y bien, necesitas el vaso de agua, te lo bebes y listo. El mejor ejemplo que pudiste poner, verdaderamente tiene que ser así, tiene que ser una costumbre, tiene que ser un hábito, vamos a explicar por qué, pero debe de ser así, tan sencillo como tomarse un vaso de agua. Interesante. Miren, mis hermanos, los seres humanos vivimos muchas circunstancias en la vida y nos vemos frecuentemente inmersos en dramas y emociones que alteran nuestra vida y nos afectan en muchas áreas. Muchas de esas circunstancias nos producen dolor. Así es. Y muchas veces frustraciones también. A veces somos nosotros mismos los que provocamos ese dolor. Correcto. Y sufrimiento a otras personas. Y adivinen quiénes son esas personas que provocamos ese dolor o esa herida. Más fácilmente, bueno, pues es el cónyuge, son los hijos y los familiares cercanos. Las personas que tenemos más al lado, donde tenemos más roce y debemos de tener una actitud diferente y lamentablemente no lo hacemos. Pero precisamente este estudio nos va a ayudar a poder entender qué tan poderoso es el poder del perdón, qué tan poderoso es tenerlo como estilo de vida, qué tan poderoso es poder practicarlo sin costar tanto trabajo, porque tenemos una bendición grande cuando lo entendemos y lo llevamos por obra. Así es. Y qué bueno que tú dices y haces la salvedad. Y yo simplemente quiero enfatizar con eso que dijo mi esposa, las personas con las cuales nos exponemos a ser más heridos o a herir son las personas cercanas, Así empezando por tu cónyuge. Lamentablemente. O sea, yo quiero que de aquí entendamos eso y vamos a ver que bíblicamente va a ser así. No podemos estar diciendo, bueno, mira, que con fulano no me ofende de la misma manera que tú me ofendes. Sí, pero tú no vives con fulano. Que en mi trabajo yo tengo una excelente relación con mi asistente, con el asistente, con la asistente. Sí, pero la asistente o el asistente no viven contigo. Entonces, verdaderamente, aunque no debiera ser, no justificamos realmente el hecho de que estemos cerca para tener derecho a ofender, pero sí queremos que tú entiendas que las personas que tienen más facilidad de ofenderte son las personas que están cerca de ti. Las personas que tú tienes más facilidad de ofender son las personas que están cerca de ti. Quiero que guardes eso ahí y vamos a ver por qué bíblicamente. La verdad es que es imposible en la vida no herir o ser herido. O sea, es algo que nosotros tenemos que aprender de una vez por todas y es una de las razones por las que nos hemos inspirado a hablar de este tema desde el punto de vista bíblico. La realidad nos alcanza a todos los seres humanos, unos más que otros, pero a todos nos va a alcanzar
la oportunidad de herir o de ser herido. Nos toca. Así es, a todos nos va a tocar. Las ofensas, si se quiere definir de alguna manera, son vectores venenosos que atacan a una persona y depositan en ella una cantidad, número uno, de frustración, rechazo, rencor, dolor y venganza. Wow, oigan qué vector, oigan qué veneno. Sí. Yo vuelvo y te repito, las ofensas son vectores venenosos que atacan a una persona y depositan en ella una cantidad de frustración, rechazo, rencor, dolor y venganza. Si ese veneno no es sacado del sistema emocional de la persona herida, esa persona va a ser influenciada por esos sentimientos. ¿Cuáles sentimientos? Los que mencionamos más arriba. La frustración, el rechazo, el dolor, rencor, la venganza, el rencor. Entonces, si no se saca ese veneno, esa persona va a ser influenciada por esos sentimientos negativos que la van a conducir, que nos van a conducir en hecho de que alberguemos esos sentimientos a rebelarnos y sobre todo a crear o procurar una venganza. ¿O qué? O caer en una depresión. Sí. Es importantísimo que tú tomes nota de todo lo que estamos hablando. Yo quisiera buscar una porción de la palabra que es sumamente importante que nosotros veamos lo que dice y se encuentra en Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Por qué me interesa enseñarles? ¿Por qué me interesa compartir con ustedes esta porción de la palabra? Porque Santiago nos dice, mira, los que no son cristianos ofenden muchas veces. No está diciendo eso. Todos ofendemos. Y fíjense lo que dice, no pocas veces. Muchas veces. Muchas veces, mi Eso amor. te iba a comentar, que muchas veces leemos el versículo y dejamos una palabrita, que es una palabrita que toma mucho peso ahora mismo. O sea, no pocas veces, no muchas veces. Tenemos que estar alerta a ese pasaje que dice la palabra. Todos ofendemos muchas veces. Así es. Y sigue diciendo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, aquí lo que quiero es, número uno, que entiendan que las personas que más fácil nos pueden ofender o que nosotros podemos ofender son las personas cercanas, empezando por tu cónyuge, ¿ok? Número dos, todo el mundo. Siempre estamos comparando al cónyuge, siempre estamos comparando al hijo, pero dice la palabra de Dios, todos ofendemos muchas veces. Así es. Muchas veces. Miren, mis hermanos, hay un versículo que es muy importante y anótenlo porque en este tema yo entiendo que uno de los más importantes es este que le voy a compartir. Dice la palabra en Mateo 6, 14, 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Vuelvo y repito. Si tú perdonas a los que pecan contra ti, o sea, no te está hablando a mi esposo, a mi amiga del trabajo, a mi compañera de estudio, no. A los que pecan, o sea, todos los que pecan, entran ahí toditos. Tu Padre Celestial te perdonará a ti. Mis hermanos, nosotros cometemos muchísimos errores también. Entonces, el Señor también te perdona cuando tú lo haces con el hermano que te agrede. Pero, ¿qué condicionante? Pero, si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y es algo muy importante que ustedes entiendan ese versículo, porque cuando no hacemos esto podemos perder la salvación, mis hermanos. Y la salvación es el regalo, o sea, en nuestra vida, la salvación es lo más importante. Entonces, miren qué pequeñito se ve, como que, ay hombre, perdón, bueno. ¿Y cuántas veces le pasamos por encima ese versículo? Claro, y no lo entendemos. Correcto. No lo hacemos. Correcto. No lo desglosamos, no lo escudriñamos, dejamos una palabrita y las volamos. No. Si mismo como perdonamos al otro, el Señor nos va a perdonar. Ahora, cuando no lo perdonamos, igualmente el Señor nos va a perdonar. Y eso es algo muy importante, mis hermanos. Es evidente que todos los seres humanos ofendemos, como decíamos anteriormente, no una vez, muchas veces. Y muchas de ellas inconscientemente. Muchas veces lo hacemos inconscientemente. No estamos diciendo que estamos pensando, yo voy a ofender al hermano. Muchas veces es inconsciente. Pero la instrucción de Dios es absolutamente imperativa.
¿Debemos de perdonar? Sí y solo sí. Y déjame interrumpirte. Y fíjate que es imperativa, no porque el Señor quiera obligado tiene. No, te está diciendo que si no perdonas a tu prójimo, Él tampoco te Puede perdonará a ti. perdonarte a O sea, ti. estamos diciendo que estamos fuera de la salvación, porque si Él no nos perdona, ¿cómo nos vamos a salvar? Y por eso mi esposa hace hincapié en lo importante de este versículo que hemos leído anteriormente. Amén. Así es. Y fíjense algo, Dios no nos da otra opción. Él te dice Así es. perdona. Esa es la única opción que tú tienes en el Señor. Perdona. De la única forma que tú vas a ser perdonado es cuando tú practicas el perdón. Porque Dios tiene que ser justo. Y la justicia es para todos, mis hermanos. Así es. También yo quiero leer en Mateo 18, 21 al 22. Y quiero, a mí me causa, bueno, mi esposa y a mí nos causa un poco no sé, de risa, si así podríamos decir, esta parte, comprendiendo, después de haber comprendido lo importante que es el perdón. Y aquí en Mateo 18, del 21 al 22, dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Como mucho, mucho. Como 7 mucho. veces. O sea, él hace la pregunta Como una como exageración. hasta 7. Sí. Y el Señor le dice, no 7. Respondió Jesús, hasta 70 veces 7. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Mi esposa decía, mira, el perdón no es opcional, número 1. Y aquí esta porción de la palabra te dice, no solamente no es opcional, sino que lo tienes que hacer tantas veces sea necesario. O sea que realmente tú decías, no es opcional. Verdaderamente no es opcional y tiene que hacerse tantas veces sea necesario. Si la naturaleza humana tiene la debilidad de ofender muchas veces, necesitamos desarrollar una actitud de perdonar, porque esta actitud es el reflejo de ¿quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa fue la actitud. Y tú decías, mira, así mismo como nosotros debemos perdonar, ¿cuántas veces no nos perdona el Señor por todo lo que hacemos? Verdaderamente nosotros tenemos que desarrollar esa actitud, porque esa fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es. Qué lindo, mi amor, es poder estudiar y poder ver que el Señor Jesús vino a enseñarnos a perdonar. Así Eso es tan lindo, mis hermanos. Él vino a enseñarnos a perdonar incondicionalmente hasta la muerte. Ay, ay, ay. O sea, ¿hasta qué punto? Gracias, no fue Señor. 7 veces ni 70 veces 7, no, es hasta la muerte, mis Amén. hermanos. Por tanto, necesitamos decidir imitarlo a Él para que nuestra vida se fortalezca. Amén. Y maduremos espiritualmente. Y déjenme decirles algo, no es fácil. No estamos diciendo que esto es fácil. No es fácil, pero es posible. Amén. Porque si el Señor dice que podemos hacerlo, es porque sí lo podemos se puede. hacer. Así es. Por eso la palabra de Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice también la palabra que debemos de imitarlo a Él en todo. Y si Él lo hizo, es porque podemos hacerlo. Así es, mi amor. Verdaderamente que sí. Yo quiero decirles, y un consejo, dice ese versículo en Filipenses que acaba de leer mi esposa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo decía, sí, Señor, pero yo quisiera aterrizar, ¿cómo podremos nosotros? ¿Cuál es la manera de obtener ese nivel de perdón? Y la única manera de obtener ese nivel de perdón que tú acabas de hablar, que tú acabas de enseñar y que lo mostraste con la palabra de Dios, es conectándote a la fuente de perdón que es nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente entendemos que no hay manera que sea de otra forma, no hay otro medio. Mediante una relación cercana a Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, buscando su presencia cada día, leyendo la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia y tomando la decisión de obedecerle incondicionalmente. Nosotros tenemos que acercarnos a esa fuente de perdón que es Jesucristo para perdonar, a ese nivel que tú estás hablando. Y entonces vendrá a nosotros el poder del perdón y esa paz que tanto anhelamos como seres humanos. Así es. Miren, es importante entender algo. Si necesitamos el poder del perdón, debemos de iniciar y comenzar a pedirle perdón a Dios por haber guardado rencor en nuestros corazones,
por haber endurecido nuestro corazón, por aquello que me hizo mi hermana hace 10 años y lo guardamos ahí, cómodo, lo acostamos ahí ese rencor. ¿Y qué pasa? Crecen raíces de amargura que luego después se hace más difícil sacar. Entonces iniciamos por pedirle perdón al Señor por hacer eso, porque eso es pecado, no podemos hacer eso. No podemos acomodar el pecado ahí que duerma ahí, no, debemos de sacar eso a la luz. Hay cosas muy difíciles de perdonar. No obstante, el mandato es incondicional, porque es la única forma de obtener la paz que necesitamos. Es como si cogiéramos una mochila y nos quitemos la mochila y estamos libres. Cuando quitamos ese rencor, aquello que nos carga, aquello que nos presiona tanto, nos quitamos esa mochila, inmediatamente sentimos paz. Es como cuando tú prendes el switch de la luz. Así mismo, es algo instantáneo. Amén. Una vez que estamos libres de rencor, podremos lidiar con los problemas de una manera diferente y lo hacemos más edificante en todos los sentidos de la palabra. Así es. Mira, mi hermano, yo quiero junto con mi esposa darte un consejo y toma la decisión hoy mismo de vivir una actitud de perdonar con tu pareja. Así es. No cuestiones más su naturaleza imperfecta. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces estamos fijándonos en la naturaleza imperfecta de nuestro cónyuge, estamos criticándolo, estamos diciendo si fuera de tal manera, si fuera de tal otra, pero ya vimos que en Santiago te dice claramente, todos vamos a ofender muchas veces. Así es. Entonces tenemos que dejar de cuestionar la naturaleza imperfecta de tu pareja. No te fijes tanto en los desperfectos. Ya te enseñamos aquí, ya la palabra nos enseña que es imposible que el hombre no ofenda. Es imposible entonces que el hombre pueda complacer o pueda suplir todas tus necesidades, incluyendo esa de no sentirte ofendida o ofendido. Entonces tenemos que dejar de cuestionar ya a tu pareja, la naturaleza imperfecta. Toma la decisión de conectarte a la única fuente, como te dije anteriormente. Conéctate a Dios, perdona a la manera de Dios y obtendrás la paz a la manera de Dios. Entonces, de la única manera que nosotros, como seres humanos imperfectos, podremos perdonar a la manera de Dios es conectándote con el Señor. Amén. Si no logras perdonar, busca apoyo con un líder espiritual capacitado, pero no te quedes con ese veneno, ese rencor, ese resentimiento que te va a llevar a producir un sentimiento de venganza o te va a dejar en depresión, porque ese veneno es mortal, acabará con tu vida y le da las personas a tu alrededor. Como decía mi esposa, ¿por qué es mortal? Porque si tú no perdonas a quien te ofende, Dios tampoco va a perdonar tus ofensas. Amén. Amén. Y miren, déjenme decir algo muy importante. Mi esposo y yo no estamos diciendo aquí que no te vas a sentir mal en una situación o no vas a sentir ofensa en una situación. Claro, esas emociones el Señor las puso porque somos seres humanos y fueron emociones puestas por nuestro Padre. Ahora, lo importante es qué hago con esa ofensa. Correcto. ¿Qué hago con ese sentimiento? No lo voy a dejar aquí cómodo en mi corazón, le voy a poner sabanita para que se arrope y quede ahí tranquilito durmiendo. No. E inmediatamente debemos despertar y debemos de sacar ese sentimiento o esa ofensa, perdonar al otro para que Dios entonces nos perdone a nosotros. Amén. ¿Ok? Entonces, para perdonar a la manera de Dios, debes ir a hablar con cada una de las personas que te ofendió. Oigan bien lo que yo acabo de decir. Para perdonar a la manera de Dios, debemos ir a hablar con cada persona que nos ofendió. No tenemos que ver con lo que esa persona haga. Así es. Para ahí. No es que, bueno, ella me hizo eso, que venga donde mí. Dios nos manda a ir donde esa persona, a pedirle perdón. A esa persona que te ofendió, pídele perdón. Y exprésale el dolor que tú sientes con el único propósito de perdonar e inmediatamente sanar. No de reclamar, sino no de reclamar, perdonar. De perdonarle e inmediatamente sanar. Porque muchas veces, como dije anteriormente, quedamos con eso dormido, lo arropamos y eso se convierte y es algo fatal. Si la persona ya no existe, entonces debemos de ir donde nuestro pastor o un líder espiritual. Y debemos de hacerlo ya. Señores, estamos dando pautas para que activen, para que ese sentimiento que está en ustedes, que no lo deja crecer, que no lo deja ser feliz, que no lo deja ser plenos en Cristo,
actúen, porque muchas veces son cosas que pasan que en el momento no sabemos, pero identifique y órele al Señor a ver si tienen alguna raíz de amargura para que despierten e inmediatamente hagan lo que tienen que hacer. Así es. Entre más pronto saques el veneno del sistema, más pronto recibirás la paz y la prosperidad que anhelas. Y sobre todas las cosas, vivir en tranquilidad, en felicidad y vivir plenos en la vida que Dios nos ha regalado. Que ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros para darnos una vida plena en Él, podamos disfrutarla. De la única forma es obedeciendo lo que nos dice en su palabra y descubriendo en oración, en intimidad, lo que debemos de ir eliminando de nuestras vidas. Amén. Amén. Y queremos decirle que no es solamente una parte teórica, no solamente estamos aquí dándole un estudio, realmente estamos viendo, nosotros hemos visto el poder del perdón como estilo de vida. Así es. No es, como decía mi esposa, que no nos ofendemos, pero el hecho de poder tener la capacidad de perdonar, como dice Jesucristo, 70 veces 7, que significa tantas veces sea necesario, nos libera. Mi esposa hablaba de una mochila. Verdaderamente tú te quitas esa mochila y puedes disfrutar, como decía mi esposa, de esa vida plena que te da el Señor. Yo quiero que nosotros oremos antes de finalizar para que el Señor nos ayude a tener esa capacidad de perdonar como estilo de vida. Amén. Mi esposa decía, mira, no es fácil, pero no es imposible. Mi esposa decía también, si el Señor lo dice en su palabra, es porque se puede hacer. Y yo confirmo esa palabra, y no solamente la confirmo, sino que yo quiero transmitirte que es una realidad poderosa que te llenará de paz. Siempre va a haber personas que te ofendan, siempre tú vas a tener la oportunidad de ofender. Entonces tenemos que tener el poder del perdón como estilo de vida. Sí, y algo importante, mi amor. Dice la palabra que debemos de imitarlo a Él. Sí. Y Él perdonó hasta la muerte. No Así 7 es. veces ni 70 veces 7, sino hasta la muerte. Entonces debemos de imitarlo a Él para que realmente podamos disfrutar plenamente lo que Él nos dice. Entonces yo te tengo que perdonar a ti hasta la muerte. Vas a ser muy bendecido si lo haces. Bueno, Amén. vamos a orar. Gracias. Ay, Señor, muchísimas gracias por esta palabra que tú nos das. Yo bendigo, yo te bendigo, yo te glorifico, Padre Sí, Santo, Señor. Sí, porque mi Dios. verdaderamente son palabras de aliento, palabras que nos fortalecen, palabras que nos transforman. Así es, mi Y en Rey. este momento nosotros queremos pedirte por cada una de las personas que está Sí, viendo Señor. esta charla, esta Gracias. conversación, donde quiera que te encuentres, donde quiera que te encuentres, yo le pido al Señor junto con mi esposa que te bendiga, que te dé la capacidad de perdonar para que tú al mismo tiempo también seas perdonado por nuestro Señor. Te bendigo donde quiera que estés, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este milagro que tú has hecho, no solamente con nosotros, sino con cada una de las personas que nos ve por estos medios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias nuevamente, mis hermanos, por darnos cabida a su hogar. Muchísimas gracias por estar aquí en tu espacio Cultura de Familia. Hasta la próxima. Amén.